está ante las cosas y las mira. Y las cosas están en la mirada según ya se miraron. Uno pinta y contempla la propia pincelada. Uno mira la imagen aprendida de las cosas, las lleva incorporadas a sí mismo y así las determina y dice que son buenas o son malas. Uno mira las cosas e imagina que ve, y su visión imaginaria imagina que está ante la rutina y no ante su mirada rutinaria. Uno mira y no ve, en definitiva, que uno mira la copia ya copiada de una copia anterior, establecida por miles de millones de miradas. Pero uno, alguna vez, dobla una esquina. Algo no visto aún, pero que estaba siempre ahí, lo sorprende. Y cuando mira, se topa con la vida, cara a cara. Emisión Crisálida. Héctor Martín Rotger, Rodolfo Marín y Eduardo Bailat presentan Cura de Palabra. Porque la palabra construye el mejor de los mundos posibles. Bueno, muy bien. Vamos a dar comienzo a una nueva edición de Emisión Crisálida, Cura de Palabra. Y vamos a comenzar hablando de algo que hacemos todos, pero que cultivan muy pocos, y que es el arte de andar, de caminar, de tener un ritmo de caminar. Por casualidad, como siempre todas las casualidades no lo son, me encontré con un libro hermosísimo. El autor es Frédéric Gros, profesor de filosofía en la Universidad de París. Ha trabajado ampliamente, dice, en la historia de la psiquiatría y el pensamiento occidental de la guerra, y fue también el editor de las últimas lecciones de Foucault en el Collège de France. Andar, una filosofía. Y toma ejemplos de muchos andariegos, por ejemplo, el poeta Rimbaud, uno de los más grandes de los llamados así poetas malditos en su época, fines del siglo XIX, comienzos del XX. Y en este caso también lo toma Thoreau, que lo hemos nombrado, el filósofo norteamericano, y bueno, hay otros más, pero en este caso yo voy a leer uno referido a las caminatas diarias de Kant. Me interesaría poder leerlo, poder completarlo y después hablar en torno a esto, ¿no? Bien. La salida cotidiana, Kant. La crítica de la razón pura, ¿no? Kant. Y muchos otros trabajos maravillosos que definieron una línea en la historia de la filosofía. La vida de Kant, como todos sabemos, no fue muy azarosa. Cuesta incluso imaginar una existencia más gris. Nació y murió en Königsberg. Nunca abandonó su ciudad natal, nunca viajó. Su padre fabricaba sillas de montar y correas. Su madre era una piadosa y cariñosa mujer. En su casa jamás oyó pronunciar un insulto. Los perdió a ambos muy joven. Estudió, trabajó, se hizo preceptor, asistente y por fin profesor universitario. Al principio de su primer libro puede leerse esta frase: me he trazado ya la ruta que quiero seguir. Voy a emprender mi carrera y nada ha de impedirme proseguirla. De estatura mediana, cabeza grande y ojos muy azules,
con un hombro el derecho más alto que el otro. Era de constitución delicada. Había perdido la visión de un ojo. Era, como sabemos, un modelo de regularidad hasta el punto de que se le apodaba el reloj de Königsberg. Los días de clase, cuando se le veía salir de casa, se podía estar seguro de que eran exactamente las 8. A las 8 menos 10 se ponía el sombrero, a menos 5 tomaba su bastón, a las 8 en punto cruzaba el umbral de su casa. Decía de su reloj que era el último objeto del que habría prescindido. Como Nietzsche, que también fue un gran viajero, pero con intensidades diferentes, fuera de la escritura y de la lectura, solo le interesaban dos cosas: el imperativo de su paseo y su alimentación. Pero los estilos difieren por completo. Nietzsche era un gran caminante, infatigable, sus paseos eran largos, a veces por terrenos escarpados, y solía contentarse con poco alimento, como un ermitaño siempre en busca de lo que pudiera hacer menos daño a su frágil estómago y multiplicando las dietas. Kant, por el contrario, tenía buen apetito. Le gustaba beber, aunque sin abusar, y pasaba largas horas a la mesa, pero no se excedía en su paseo cotidiano, que era siempre muy breve, un poco mezquino. No soportaba sudar. Por ello, en verano caminaba muy despacio y se detenía a la sombra en cuanto sentía que la más mínima gota de sudor le perlaba la frente. De ninguno de los dos puede decirse que tuviera una salud perfecta, radiante, sin llegar a considerar los símbolos fisiológicos de su filosofía. Hay que constatar que el primero era estreñido, mientras que el segundo sufría de vómitos. De temperamento frágil, a Kant le gustaba pensar que debía su longevidad de 80 años, en aquella época, a su inflexible régimen de vida. Consideraba su buena salud una obra personal. Era debida a la disciplina perfecta que se había impuesto. Le apasionaba la medicina dietética, la cual, como él decía, no es el arte de gozar la vida, sino de prolongarla. En sus últimos años, sin embargo, acusaba a un fluido eléctrico presente en el aire de arruinarle la salud. Una corriente que afirmaba era la causa de la muerte de un número increíble de gatos de Basilea, acontecida en esa misma época. Nunca contrajo deudas y lo proclamaba a los cuatro vientos. No soportaba el desorden, las cosas tenían que estar siempre en su sitio. Todo cambio le resultaba intolerable. A un alumno que asistía regularmente a sus clases le faltaba desde siempre un botón en la chaqueta. Una mañana el muchacho acudió al aula con un botón nuevo, lo que alteró profundamente al profesor, que no podía evitar dirigir la mirada a la chaqueta del joven y observar la nueva protuberancia. Se cuenta que Kant le pidió al alumno que por favor se arrancara el botón nuevo. Decía que tan importante era aprender una cosa como saber, y una vez aprendida, dónde clasificarla. Se vestía siempre de la misma manera. No se le conocía fantasía alguna. Su vida, también esto es notorio, estaba tan reglamentada como el papel pautado. Mandaba que lo despertaran a las 5 de la mañana. Jamás se despertó después de esa hora. Desayunaba varias tazas de té y luego se fumaba una pipa, la única en todo el día. Los días de clase salía a enseñar por la mañana y cuando volvía a casa se ponía su bata y sus zapatillas para trabajar y escribía hasta la 1 menos cuarto exactamente. Después volvía a vestirse y recibía con placer a un pequeño grupo de amigos para hablar de ciencias, de filosofía y del tiempo. El menú constaba indefectiblemente de 3 platos y queso, dispuestos sobre la mesa, a veces también algunos postres, así como una jarrita de vino para cada comensal. Charlaban hasta las 5 de la tarde, después era la hora del paseo, y si era bueno o mal tiempo, el paseo era obligatorio. Salía solo, pues durante todo el trayecto quería respirar por la nariz con la boca cerrada, ya que pensaba que era excelente para el cuerpo. Pasear acompañado le hubiera obligado a hablar y abrir la boca. Siempre el mismo camino hasta el punto que más tarde a ese recorrido por el parque se lo llamó Alameda del Filósofo. Se rumorea que nunca alteró el proyecto en toda su vida, excepto en 2 ocasiones,
una vez para poder comprar antes la obra Emilio de Rousseau y la otra para recabar noticias tras el anuncio de la Revolución Francesa. Al volver de su paseo, leía hasta las 10 de la noche, luego se acostaba, solo comía una vez al día y se dormía enseguida. Ese paseo sin brillo, sin ninguna unión mística con la naturaleza, ese paseo sin placer, pero que se imponía como una obligación de higiene, ese paseo de tan solo una hora, pero diario, todos los días sin faltar uno, pone de manifiesto 3 aspectos importantes de la experiencia de la marcha. El primero es la monotonía. La marcha es monótona, severamente monótona. Los grandes relatos de caminatas se sostienen únicamente gracias a los incidentes ocurridos, los encuentros acontecidos y la descripción de las penalidades. En esas épocas de la peregrinación o de la excursión a pie, siempre se escriben infinitamente más páginas sobre las paradas que sobre los recorridos en sí. El acontecimiento no pertenece jamás a la marcha, es lo que la interrumpe, pues la marcha es monótona, per se. No es interesante, bien lo saben los niños. En el fondo caminar es siempre lo mismo, poner un pie delante del otro, pero el secreto de esta monotonía es que constituye un remedio para el aburrimiento. El aburrimiento es la inmovilidad del cuerpo enfrentado al vacío del pensamiento. La repetición de la marcha mata el aburrimiento, porque éste ya no puede alimentarse del cansancio del cuerpo y buscar en su inercia el tenue vértigo de una espiral sin fin. En el aburrimiento se busca siempre algo que hacer, consciente de la futilidad de todo movimiento. Caminando siempre hay algo que hacer, caminar. O más bien no, ya no hay nada que hacer, porque precisamente se está caminando y a partir del momento en que se va a tal o cual sitio, se realiza tal o cual recorrido, solo queda avanzar. Es una evidencia total. Esta obligación monótona del cuerpo libera la mente. Caminando uno ya no tiene la obligación de pensar en esto o en aquello, de pensar así o asá. Mediante el esfuerzo continuo y automático del cuerpo, la mente recupera su disponibilidad. Entonces pueden los pensamientos venir, sobrevenir, advenir. El segundo aspecto gira, obviamente, en torno a la regularidad. Lo impresionante de Kant es la dureza de la disciplina que se imponía. Todos los días el mismo paseo como acompañamiento y símbolo de esas horas diarias pasadas trabajando. Todos los días una página que escribir, una idea que desarrollar, una prueba que aportar y una demostración que hacer. Y el resultado final, una obra gigantesca. Aunque claro, resulta obvio que para conseguir esto hay que tener algo que decir y que pensar, pero es la relación lo que impresiona de algo gigante que se obtiene mediante un esfuerzo, un pequeño gesto repetido, una disciplina. La obra no surge en el fulgor de una inspiración que deja el tiempo en suspenso, sino que se construye piedra a piedra, como después de 3 o 4 días de marcha, cuando te das la vuelta en lo alto de un puerto y ves a lo lejos el punto desde el que partiste. Esa distancia, ese alejamiento, que la pequeña distancia de un paseo, un paso delante del otro, aniquila con infinita perseverancia. La disciplina es lo imposible conquistado mediante la repetición obstinada de lo posible. La disciplina es lo imposible conquistado mediante la repetición obstinada de lo posible. La última dimensión sería algo así como lo ineluctable. A las 5 de la tarde se sabía que Kant iba a salir a dar su paseo. Era como un ritual inmutable, tan regular y esencial como la salida del sol. Lo que añade la idea de ineludibilidad a la de regularidad es la fatalidad, pero una fatalidad dominada que uno se impone a fuerza de. Mediante la disciplina uno puede llegar a ser un destino para sí mismo. Está ese umbral de la voluntad al cabo de 20, 30 o 40 años que convierte nuestros esfuerzos en la necesidad que casi nos aplastaría si no se tratase de nuestra propia construcción. Lo ineluctable está ahí para mostrar que la disciplina no es solo una costumbre pasiva.
hace perceptible un destino de la voluntad mediante el cual Nietzsche definía la libertad. Lo ineluctable es la marcha, es que una vez que hemos partido estamos obligados a llegar. No hay más remedio, hay que avanzar, y al final del cansancio y del camino se llega siempre. Basta con añadir las horas unas a otras y decirse, vamos, estaba escrito, era inevitable. Cuando se va a pie, para llegar hay que andar, la voluntad como destino. Bueno, la lectura excedió un poco en margen preparado, pero bueno, ya estaba el final y teníamos que terminar. Bueno, muchachos, no sé qué les pareció el texto, si lo aprueban, si lo desaprueban. Aprobado. Aprobado. Por lo menos para mí. Bueno, muy bien. Aprobado. Obviamente aprobado porque es Kant. Claro, ¿no? Por la obra gigantesca. Claro. Ahora hay que tener esa disciplina, ¿no? Sí, realmente. O también pensar que puede ser un trastorno obsesivo compulsivo en algunos aspectos. Sí, esa vida tan gris, vestir todos los días. Me molestaba todo lo que saliera del orden establecido. Yo lo tiendo a ver más como la persistencia de la disciplina. Claro. Sí. Bueno, esos fueron los grandes filósofos, ¿no? Los que marcaron los diversos caminos de la filosofía. Bueno, Kant fue uno. Yo creo que es imposible obras como la de Kant sin una férrea disciplina. Y este tema de las caminatas de Kant me hace acordar, bueno, hoy lo hablamos antes de entrar, a la escuela de los peripatéticos. Claro. Peripatéticos, que una antigua escuela griega que justamente lo que hacía era eso, salir al jardín. Aristóteles hacía Aristóteles, sí. Salía al jardín y con sus alumnos a caminar, a estar en contacto con la naturaleza, y que la mente, como dice el libro, que la mente espere. Pero fíjate que este hombre quería, al revés, los peripatéticos iban conversando. Y él no quería eso. Por marcha solitaria. Claro, y además porque hay una cosa. La marcha hace que se vayan acompasando, entrando en compás, por así decirlo, los pensamientos. En la poesía sucede mucho eso, porque la poesía tiene una cadencia y un ritmo, y el andar facilita y ayuda a esa cadencia y ese ritmo. Claro, es como se va haciendo que las variables del cuerpo se van acomodando a ese ritmo mental que él decía. Sí. Y algo interesante, que la respiración, no se habla mucho de la respiración cuadrada, esa que ayuda a ese compás que decía Héctor Vos. Y es muy importante, los grandes deportistas hablan de esa respiración cuadrada. Y fíjate qué detalle, no quería abrir la boca para respirar todo por la nariz. Claro, sí. Y la respiración cuadrada implica los 4 tiempos de aspirar, inspirar y retener, en esos 4 tiempos que el deporte de alto rendimiento es muy utilizada. Y sí, claro. Fíjate qué interesante, estamos hablando hace mucho tiempo de lo que Kant hacía. Y bueno, decías también en el escrito que le gustaba hablar de medicina y le gustaba la medicina también. Ese es muy interesante. Y no vamos a dejar de lado algo como para un detalle. Él, cuando habla del conocimiento, del apriorismo, es posible que también esos marcos mentales donde la realidad se vuelca, él la puede ejecutar a través de esa disciplina. En esos moldes interiores del conocimiento estaba, digamos, cierta conducta de esa interrelación entre lo que vemos, lo que es la realidad, y lo que nosotros percibimos, que es parte de su gran obra, indudablemente. Y claro, fue uno de los grandes... Eso que vos dijiste, porque hiciste una comparación con el tema de la actividad deportiva y la respiración, y entonces... Y a mí me viene a la mente una parte después de la lectura, del final de la lectura sobre Facundo Manes, que él dice de que está la mente con su trabajo, pero también está el cuerpo, que es lo inverso del pensamiento
cartesiano que separaba la mente del cuerpo. Kant, al caminar, une a la mente su actividad del cuerpo. Está bien que es el caminar monótono, el caminar sistemático, pero está uniendo las dos cosas. Está muy bueno. Y a lo último habla sobre una palabra muy interesante, que es la voluntad. Y la voluntad implica también acompañar con todas estas variables, el cuerpo, la mente y todos los elementos que hacen a la disciplina, a ese acto de la voluntad. Porque cuanto más tiene que ver la inteligencia de estos personajes tan extraordinarios con el proceso de voluntad, que también en algún punto, no sé si una virtud o algo adquirido, que uno puede adquirir voluntad. Si en tu matriz cultural, en tu matriz de la disciplina diaria, ¿se adquiere la voluntad o es parte también, para decirlo prosaicamente, de un ADN, ser voluntarioso? Vos, Héctor, con el tema de... Sí, yo creo que son patrones que pueden ser aprendidos, Rodo. Claro, ¿no? Esa va mi pregunta. Son patrones que pueden ser aprendidos. Y sí, lo que pasa es que la adquisición de hábitos de toda una etapa del aprendizaje. Y hay una palabra que a mí me gusta, que es la palabra somatizar. Se somatiza el movimiento del andar, por ejemplo. Y me trae el recuerdo de un hermoso poema de Antonio Machado, del español Antonio Machado, que yo me lo imagino en el momento de ir caminando. Dice: converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día, mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Antonio Machado, genial. Genial. Y esto a mí me hace pensar en un tipo que va caminando por un lugar y que también va entrando en esa... Que también habla del caminante. Y bueno, después está caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Hay otro aspecto más también respecto al caminar. Nosotros, porque ahora en la civilización nos hemos alejado del ejercicio diario de caminar y caminar mucho, pero el Homo sapiens tiene como esencia el caminar. El haberse erguido sobre dos piernas y empezar a caminar fue el comienzo de expandirse al mundo. Tiene mucho que ver con lo que somos ahora. Por ahí, desde nuestra óptica cómoda y en la civilización, lo vemos, salir a caminar, pero mucho del tema del estrés del hombre moderno es por justamente la falta de ese ejercicio diario de caminar mucho. El Homo sapiens, el Erectus, la parte de actividad física, ¿no? Exactamente, todos ellos tenían que caminar todo el día para conseguirse el alimento, era nómade el hombre, el ejercicio sedentario era... Caminaba todo el día. Sí, en realidad actividad física. Puede haber otras formas también. Sí. Hay otros que caminan por el agua. Yo, caso mío. Ahora, en el caso, va la pregunta al grupo. Caminar, ¿cuánto le influye a Kant en su pensamiento filosófico? Porque él decía que volvía y todos esos pensamientos lo manejaba ahí. Y mirá, yo, para mí, enormemente. Kant fue un hito en la historia de la filosofía. Para mí fue una piedra fundamental. Porque, por ejemplo, crítica de la razón pura. Él fue el primer filósofo que formuló hasta dónde el alcance de la razón para poder analizar la cosa. Entonces pensó, es imposible. Y el concepto de la cosa en sí, ¿te acordás? La jerarquía, las categorías que él hace, Así que realmente yo creo que ha sido importante. Así que caminar. La edad moderna hubiera sido imposible sin la modernidad. Hubiera sido imposible sin Kant.
el aporte que hizo. Dicen que él no se movió nunca, una anécdota, ¿no?, de Königsberg. Parece ser que iban viajeros de todos lados a ver ese espécimen ahí raro que vivía enclaustrado. Enclaustrado no, en ese radio, porque hacía las caminatas, pero enclaustrado en su ciudad. Parece, un viajero se llevó la gran sorpresa cuando Kant le preguntó de dónde venía, y él dijo que era de Londres, y Kant le empezó a describir la ciudad de Londres, y el otro se pensaba, hasta que terminó la charla, le dijo que nunca había viajado, nunca había estado en Londres. Hablaba con absoluto, se ve que de algún modo recibía la información y le quedaba, digamos, impregnada en los poros, y el tipo sabía todo lo que tenía que saber sobre. Por otra parte, ahí habría que acotar que hasta el comienzo de los medios de transporte modernos sabemos de 1800 con los trenes y los autos y demás, la inmensa mayoría de las poblaciones vivían en un radio no mayor a 10, 20 kilómetros de lo que habían nacido. Claro. Uno conoce la historia de los viajeros, de los comerciantes, de los navegantes, pero eran minoría. La inmensa mayoría de la gente era complicado, además de los niveles de pobreza y miseria en general que había. Aparte, reflejar lugares donde estaba algo como muy una cúpula. Fíjate, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que Macondo, en ese lugar, él puede asumir todo el universo en ese grupo humano, y nada más, como dice Oscar, en un grupo humano pequeño, no muy grande, pero con todas las historias en sí misma. Inclusive Gabriel García Márquez en algún momento le iba a poner La Casa a esa obra, pero le pareció pequeño, tenía que expandirlo, y lo expandió nada más que a Macondo, no mucho más que esas, de salir de esas cuatro paredes. Se utiliza tanto como referencia, ¿no? Como referencia. De lo que no puede ser. Exactamente. Sí. Y en el caso de Kant también, hizo en ese lugar su Macondo y su resistencia filosófica. Bueno, vamos a pasar de tema, pero vamos a pasar a la música, al canto, al hermoso canto de María Joao, que ya la hemos escuchado en una emisión de Crisálida anterior. Lo que vamos a escuchar es un fado. Hablar de fado es hablar de música portuguesa, música muy triste. Tiene que tener una gran tristeza, tiene que transmitir la tristeza. Generalmente son penas de amor, por supuesto. Y María Joao tiene una manera de cantar que explora los límites del pianísimo, casi en algunos casos absolutos, el susurro, la cosa mágica. Si vamos a escuchar eso y vamos a pensar, mientras lo escuchamos, tratemos de juntarlo a la idea de Kant caminando. Bueno, vámonos más.
Bueno, muy bien. Estamos en el desarrollo, en el desenvolvimiento de una nueva audición de Emisión Crisálida. Y bueno, se deja al arbitrio de cada uno de los oyentes qué significa esto de emisión crisálida. Pero a mí como ayuda se me ocurre pensar que la crisálida es un proceso de transformación, de metamorfosis, ¿no? Sí, sí. Una cosa muy, muy, muy fuerte en la naturaleza, que también metafóricamente alude a lo que tiene que hacer el hombre con su vida. Es decir, entonces, en este programa, que es la emisión del proceso de la crisálida, trabajamos sobre otra idea que es la cura de las palabras. La cura de la palabra elaborada a través de pensamientos, de historias, diálogos y demás. Bueno, entonces en este segundo programa saludamos, por supuesto, a todos los oyentes y que nos están acompañando, y ahora le toca el turno de Eduardo Bailac. ¿Qué tal? Mira, en el programa anterior habíamos comenzado a conversar sobre un tema que puso en La Nación, en Ideas, el neurobiólogo Facundo Manes, que es sobre la inteligencia artificial. En el programa anterior habíamos hablado sobre cómo, de alguna forma, la inteligencia artificial comienza a estar instalada en la vida de todos nosotros, a través, por ejemplo, de algoritmos que, por ejemplo, en Netflix nos van diciendo, nos van adelantando nuestros gustos de acuerdo a lo que nosotros consumimos, y así ocurre en varios sucesos. Hay toda una pequeña historia que él presenta a través de cómo se van transformando esos algoritmos, cómo se van haciendo cada vez más elaborados, más sofisticados, ¿no? Y los últimos se llaman aprendizajes no supervisados. Esos tipos de algoritmos tienen la capacidad, no solamente como hacían las viejas computadoras o los viejos sistemas, de poder seleccionar, si pueden encontrar patrones, determinados y exponerlos
finalmente siempre termina siendo un ser humano el que integra esa información y le da validez o no. Todo esto en el artículo abre la posibilidad de una teorización. ¿Qué pasaría si eso sigue de esta forma, pensando que la velocidad de procesamiento de la información se duplica cada 2 años en la computación? Entonces podría llegar un momento en la humanidad donde esa inteligencia artificial sobrepase la inteligencia humana. Eso surgen preguntas, surgen temores. Si eso ocurriría, sería una especie de progreso exponencial, donde el ser humano podría quedar desfasado, ¿no?, respecto a las máquinas. Entonces, abre una serie de preguntas. ¿Podría ocurrir eso? ¿Se fabricaría una mente similar o superior a la nuestra? ¿Es comparable la inteligencia artificial con la inteligencia humana ¿O seguiría siendo una herramienta que permita potenciar nuestras capacidades naturales o aprendidas? Lo primero que tenemos que ver es que la inteligencia humana es un concepto sumamente complejo, y tan complejo que aún no está muy bien definido y entendido, que involucra diversas habilidades, que son motoras, emocionales, sociales, cognitivas, entre otras. Las máquinas, por más eficaces que puedan ser, por ejemplo, Internet lo tiene todo, es la gran biblioteca de Babel, por ejemplo, por decir, ¿no? Una calculadora científica puede hacer cálculos a una velocidad que nosotros tendríamos que estar a lo mejor horas para hacerlos. Entonces, más allá de todas estas particularidades, la inteligencia artificial es limitada en su capacidad de integración, que eso es lo que nosotros tenemos, de integración en la toma de decisiones. ¿Cuál es la gran diferencia? Esa es la teoría de Manes. Nosotros podemos integrar y tomar decisiones. Más aún, la computadora más importante no es ni remotamente comparable a un ser humano en cualidades, por ejemplo, como intuición, perspicacia, ingenio, menos, por ejemplo, si hablamos de empatía, creatividad, ¿no?, capacidad de sentir, de tener expresiones morales, cualidades que han sido desarrolladas a través de millones de años de evolución. Las computadoras además carecen de conciencia y autodeterminación, no tienen creencias, no tienen deseos, no tienen motivaciones. Las computadoras no se motivan. Y otra cosa más importante que acá es el hito y es la gran, digamos, el escollo para destrabar esta posibilidad, este peligro o esta angustia que por ahí surge de que le llaman esa singularidad tecnológica. Para construir una máquina consciente deberíamos poder reproducir uno de los componentes esenciales integrados que dan lugar a la conciencia. ¿Y cuál es el problema? Eso no es posible, porque de hecho todavía los seres humanos no sabemos cómo se produce el fenómeno de la conciencia. Si no lo sabemos, menos lo podemos articular. Así que, de todas formas, a pesar que la inteligencia artificial y la humana están lejos de ser comparables, lo que sí se puede tener en cuenta, y eso es muy importante, es la posibilidad de crear interfaces máquina-cerebro. Y eso está generando toda una revolución en medicina. Eso sí es una cosa que de hecho está ocurriendo en forma muy avanzada. Se pueden mover miembros, por ejemplo, que antes una persona no podía poner, integrados a actividad cerebral directamente. La persona la orden la da con su cerebro. Se pueden mover piernas o brazos que antes no se podían. O sea que el futuro en ese sentido es muy promisorio. Y conviene no olvidar que cuando los seres humanos procesamos información nueva, la integramos con los datos de nuestras experiencias y con sensaciones corporales para interpretar lo que sucede a nuestro alrededor. De esa forma decidimos, de esa forma actuamos. O sea que
ante información incompleta y contradictoria, por ejemplo, somos capaces de comprender claves contextuales y adaptar conductas en consecuencia. De todas formas, las computadoras yo creo que siempre van a ser, y debemos ocuparnos de que eso sea así, formidables herramientas de quienes las crearon, los seres humanos. Sí, sí. Por ahora, vamos a decirlo. Bueno, sí, hay mucha tela para... Sí, es un tema realmente que hay una línea muy delgada en ciertos procesos éticos y morales. Vos fíjate lo que la manipulación de la genética, por ejemplo, donde intervienen elementos de grandes cuestiones robóticas, de grandes procesos de alinear lo que es la cibernética, los controles de las teorías de la comunicación, por ejemplo. Es un complejo todo esto. Estamos transitando, yo creo, una época de todavía no descubrir ese punto. Y yo no sé si con las variables, porque acá también hay otra cosa, ¿las máquinas pueden acercarse más a la verdad? Y primero tendríamos que intentar definir qué es la verdad, cosa bastante complicada. Claro, cada vez nos complicamos más. Cada vez nos complicamos muy más, complejo, claro. ¿no? Y sí, porque si nosotros no podemos definir lo que es la verdad, no sé si las máquinas... Es que si pudiéramos definir qué es la verdad, somos dioses. Claro, yo creo que reemplazaría la palabra verdad por otra palabra que es como un acercamiento a la verdad, que era verosimilitud. Bueno. Puede ser otra también, cosa. sí. ¿Qué es la verdad? Y bueno, un hecho es verosímil. Si nosotros la idea que nos hacemos de ese hecho se acerca bastante a lo que realmente fue lo fáctico. Lo que pasa es que la verdad está tomada como algo superior ahí. Bueno, Arthur Schopenhauer en El arte de tener razón, él dice que no encontramos la verdad por una maldad innata que tenemos. Es una crítica muy profunda. Claro, el comentario que vos hacías, Rodo, en el artículo de Manes, una de las cosas que dicen, esta gente que está trabajando sobre las interfaces cerebro-máquina, es que esto se está aplicando también a artículos que tienen que ver con la acción bélica. Entonces, si vos le estás dando inteligencia artificial a un cyborg, por ejemplo, o un pequeño tanque, o que lo vas a emplear para la guerra, querés estar seguro de que el trabajo que va a ejecutar no se te va a volver en contra. Claro, hay una película que todos seguramente han visto, 2001, Odisea del Espacio. Bueno, ahí plantea, Kubrick plantea el peligro de la inteligencia artificial, porque ahí, porque ¿qué pasa? La máquina piensa, se siente, es vulnerable. No, claro, el problema es que la máquina fue programada para que la misión tenga éxito. Y cuando ve que los humanos están fallando, ella cumple con su función. En ese sentido es más ética ella que los humanos. Exactamente. Claro, bueno, ahí está la pregunta. Acá quería plantear algunos aspectos. Era muy interesante lo que comentabas, Eduardo. Y de hecho, al estar hablando de esa evolución exponencial, no estamos hablando de otra cosa que no es lo que llamábamos la singularidad. Singularidad tecnológica. Que en su momento lo habíamos planteado. Es decir, ¿qué pasa si sigue esta exponencial en el crecimiento tecnológico y llega un momento en que supera al accionar humano, ¿no es cierto? Lo supera, lo lleva por delante directamente. Bueno, en algunos campos lo supera, porque por ejemplo, ya lo está superando, exactamente. En hacer resolver un tema matemático infinita, un partido de ajedrez. Pero acá hay otro tema también. Fíjate que en lo que comenta Manes ahí, esto se presta a la polémica, ¿no es cierto? No estoy diciendo nada como verdad revelada ni nada. Él habla, la máquina no puede, no tiene o no tiene tal capacidad. Estamos hablando de las computadoras actuales. Si hablamos de Internet, estamos hablando de Internet actual, pero si uno lo ve en la escala del tiempo, están en pañales todavía.
Claro, sí. Si vos pensás que pasaron siglos y siglos y siglos, y en apenas unos pocos años, unas décadas, pasamos de no tener nada a tener supercomputadoras. Y en 30 años, en 40 años, 30 años. Yo de 30 años, lo dijimos varias veces. Te decía, este celular no solo vas a hablar por teléfono, sino tiene una computadora adentro, mandás mensajes, tiene multimedia, tiene internet, tiene todo. Seguro. Decía, lo que pasa es que hay una situación. La máquina, cualquiera sea, apunta al éxito. Y el ser humano se siente por ahí solo, experimenta la tristeza, la soledad, la sensación de fracaso. Todas estas cosas que nos parecen negativas, las emociones, ¿no? son del ser humano, del género humano. Y como habíamos leído una vez recuerdo, en la primera emisión Crisálida, que habíamos hablado de Edgar Morin, es justamente, él dice que con el Homo sapiens nos encontramos con el error, y de ese error podemos dar un salto, valiéndonos del error. Habría que ver si la máquina en algún momento puede hacer un salto y hacer lo mismo. Bueno, con porque estos... Manes también dice que el problema es, digamos, que él asegura que nunca se van a poder equiparar, a lo mejor es voluntarista, él quiere y lo dice, pero Manes dice justamente que lo que el ser humano tiene es, en un pensamiento, es abarcativo, abarca todo el entorno que dio lugar al pensamiento. No es solamente una cosa, es toda una multiplicidad que es como que está en el mismo momento que está pensando en una cosa y está pensando... Fíjense lo que puede pasar de cómo encaramos nosotros el tema. Lo seguimos encarando con nuestro pensamiento dualista, haciéndolo muy sencillo, hombre versus máquina. Ahora, ¿qué pasa si todos estos avances los vamos incorporando de a poco a nuestro cuerpo humano, y en determinado momento solo se va haciendo una especie de cyborg, digamos así, en que no hay ninguna lucha, no hay nada, simplemente lo fuiste incorporando. Desde ya, de a poco los vamos teniendo. Tenemos dentaduras artificiales, vistas artificiales, órganos artificiales, un marcapaso, operaciones, marcapasos, de a poco vamos haciendo eso. ¿Qué va a pasar el día en que la microbiología, la genética, las neurociencias y la informática, todas trabajando conjuntamente y una potenciándose a la otra, más los avances tecnológicos van haciendo que el proceso sea cada vez más rápido, consigamos, qué sé yo, órganos artificiales que no enfermen, no mueran, siempre lo vayamos incorporando, de a poco, casi. Mientras esperamos ese acontecimiento, vamos a escuchar a un señor que trae una música legendaria, que posiblemente todavía sigue estando cuando la inteligencia artificial esté en su apogeo. Me retiro el día que no pueda robar una rosa y emocionar a un cyborg. Bueno, pues vamos a escuchar a Ravi Shankar, un sitarista hindú, con un instrumento muy complejo que es la vina hindú, tocando el segundo movimiento de su primer concierto para vina, sitar y orquesta. Vamos a eso.
vamos a continuar entonces con Emisión Crisálida. Hace un ratito estábamos hablando si las máquinas van a poder emular al hombre, al ser humano, y bueno, estábamos tensados en eso hasta que apareció este muchacho, Ravi Shankar, que trajo un poco de paz, y la paz oriental, no la paz hindú, que no es cualquier cosa. Y acá lo tenemos a Rodolfo Marín, que nos trae este libro que vamos a explicar de qué trata. Hannah Arendt Hannah Arendt, esta mujer maravillosa que en algún momento, fíjate qué interesante lo de Hannah Arendt, que le habían sacado su propia nacionalidad y demoró muchísimos años en tener otra propia nacionalidad, que fue la estadounidense. La sacaron de su Alemania y podríamos decir que en algún momento fue una apátrida ella, pero hablaba de una democracia directa, de grupos humanos no distraídos. Fíjate qué interesante esto que ella decía, no lo decía con estas palabras, pero comprometidos en una matriz cultural que tenía que cabalgar desde la niñez. Y empezar a mirar a la política a partir de esos sujetos críticos hechos en esas matrices culturales, cada uno en su historia, como alguna vez Rosa Luxemburgo dijo que la revolución bolchevique no podía ser universalizada, porque cada nación tenía sus diferentes características, que muchos lo quisieron encargar que fuera así. Y de alguna manera ella recoge ese guante para ver que cada cultura tenía sus procesos diferentes. Y en este libro ella habla de política. Y habla en un capítulo que a mí me interesó muchísimo, que es los prejuicios que tenemos, que no son pocos sobre la política, y muchas veces los prejuicios sobre la política y sobre los políticos son infundados. Es como me parece tal cosa, sin haber hecho ese ejercicio de la reflexión y tener sujetos críticos para saber determinar los procesos políticos. Entonces por eso lo invito para que Héctor lea esa parte que es muy interesante de Ana. Vamos a leerla entonces. Introducción a la política 1. Y dice así, capítulo 1, los prejuicios. En nuestro tiempo, si se quiere hablar sobre política, debe empezarse por los prejuicios que todos nosotros, si no somos políticos de profesión, albergamos contra ella. Estos prejuicios, que no son comunes a todos, representan por sí mismos algo político en el sentido más amplio de la palabra. No tienen su origen en la arrogancia de los intelectuales, ni son debidos al cinismo de aquellos que han vivido demasiado y han comprendido demasiado poco. No podemos ignorarlos porque forman parte de nosotros mismos, y no podemos acallarlos porque apelan a realidades innegables y reflejan fielmente la situación efectiva en la actualidad y sus aspectos políticos. Pero estos prejuicios no son juicios. Muestran que hemos ido a parar a una situación en la que políticamente no sabemos, o todavía no sabemos, cómo movernos. El peligro es que lo político desaparezca absolutamente, pero los prejuicios se anticipan, van demasiado lejos, confunden con política aquello que acabaría con la política y presentan lo que sería una catástrofe como si perteneciera a la naturaleza del asunto y fuera, por lo tanto, inevitable. Tras los prejuicios contra la política se encuentran hoy día, es decir, desde la invención de la bomba atómica, el temor de que la humanidad provoque su desaparición a causa de la política y de los medios de violencia puestos a su disposición, y unida estrechamente a dicho temor, la esperanza de que la humanidad será razonable y se deshará de la política antes que de sí misma, mediante un gobierno mundial que disuelva el Estado en una maquinaria administrativa que resuelva los conflictos políticos burocráticamente y que sustituya los ejércitos por cuerpos policiales. Ahora bien, esta esperanza es de todo punto
utópica si por política se entiende, cosa que generalmente ocurre, una relación entre dominadores y dominados. Bajo este punto de vista, en lugar de una abolición de lo político, obtendríamos una forma despótica de dominación ampliada hasta lo monstruoso, en la cual el abismo entre dominadores y dominados tomaría unas proporciones tan gigantescas que ni siquiera serían posibles las rebeliones, ni mucho menos que los dominados controlasen de alguna manera a los dominadores. Tal carácter despótico no se altera por el hecho de que en este régimen mundial no pueda señalarse a ninguna persona, a ningún déspota, ya que la dominación burocrática, la dominación a través del anonimato de las oficinas, no es menos despótica porque nadie la ejerza. Al contrario, es todavía más temible, pues no hay nadie que pueda hablar con nadie ni protestar ante él. Esto, perdón, me hace que interrumpa, me hace acordar mucho al Proceso de Kafka. Ah, sí, ¿no? Sí. Esto que está diciendo es el Proceso de Kafka. Que va el campesino y que no encuentra las puertas abiertas de... Está todo cerrado. Sí. Bueno, sí, lo mismo, ella, hay que decirlo, fue Hannah Arendt fue la que entrevistó a Eichmann, el que mandó la solución final. La solución final, 6 millones de personas, la mayoría de ellos judíos, había también testigos de Jehová y había gitanos. Gitanos, discapacitados. Y por supuesto homosexuales, ¿no? Sí. Y por eso dice, voy a retomar este trozo, ¿no? Que me parece válido acá. Tal carácter despótico no se altera por el hecho de que este régimen mundial no pueda señalarse a ninguna persona, a ningún déspota, ya que la dominación burocrática, la dominación a través del anonimato de las oficinas, no es menos despótica porque nadie la ejerza. Al contrario, es todavía más temible, pues no hay nadie que pueda hablar con nadie que pueda hablar con nadie con mayúscula, ni protestar ante él. Pero si entendemos por político el ámbito del mundo en que los hombres son primariamente activos y dan a los asuntos humanos una durabilidad que de otro modo no tendrían, entonces la esperanza no es en absoluta utópica. Eliminar a los hombres en tanto que activos es algo que ha ocurrido con frecuencia en la historia, solo que no a escala mundial, bien sea en la forma para nosotros extraña y pasada de moda de la tiranía, en que la voluntad de un solo hombre exigía vía libre, bien sea en la forma del totalitarismo moderno, en el que se pretende liberar fuerzas históricas y procesos impersonales y presuntamente superiores con el fin de esclavizar a los hombres. Lo propiamente apolítico, un politis, en el sentido fuerte de esta forma de dominación, es la dinámica que ha desencadenado y que le es peculiar. 2 puntos. Todo y todos los que hasta ayer pasaban por grandes, hoy pueden e incluso deben ser abandonados al olvido si el movimiento quiere conservar su ímpetu. En este sentido, no contribuye precisamente a tranquilizarnos constatar que en las democracias de masas, tanto la impotencia de la gente como el proceso del consumo y el olvido se han impuesto subrepticiamente, sin terror e incluso espontáneamente, si bien dichos fenómenos se limitan en el mundo libre, donde no impera el terror, estrictamente a lo político y lo económico. Sin embargo, los prejuicios contra la política, la idea de que la política interior es una sarta fraudulenta y engañosa de intereses e ideologías mezquinos, mientras que el exterior fluctúa entre la propaganda vacía y la cruda violencia, son considerablemente más antiguos que la invención de instrumentos con los que poder destruir toda vida orgánica sobre la tierra. Por lo que concierne a la política interior, estos prejuicios son al menos tan antiguos, algo más que un centenar de años, como la democracia parlamentaria, la cual pretendía representar por primera vez en la historia moderna al pueblo,
aunque éste nunca se lo haya creído. En cuanto a la política exterior, su nacimiento se dio en las primeras décadas de la expansión imperialista, a fines del siglo pasado, cuando los estados nacionales, no en nombre de la nación, sino a causa de sus intereses económicos nacionales, empezaron a extender la dominación europea por toda la tierra. Pero lo que hoy da su tono peculiar al prejuicio contra la política es la huida hacia la impotencia. El deseo desesperado de no tener que actuar eran entonces todavía prejuicios y prerrogativas de una clase social restringida que opinaba, como Lord Acton, que el poder corrompe y la posesión del poder absoluta corrompe absolutamente. Que esta condena del poder se correspondía completamente con los deseos todavía inarticulados de las masas, no lo vio nadie tan claramente como Nietzsche en su intento de rehabilitarlo, aunque él, de acuerdo con el sentir de la época, también confundió o identificó el poder que un único individuo nunca puede detentar porque surge de la actuación conjunta de muchos con la violencia de la que sí puede apoderarse uno solo. Bueno, hemos leído entonces este texto de Hannah Arendt, ¿no? Uh-huh. Y hemos, hablado un poquitito, pero sería interesante profundizar sobre esta lectura, ¿no? Antes de despedirnos. Profundizar sobre un escrito, un libro de Hannah Arendt es complejo, te diría. Sí. La que profundiza es ella. Nosotros podemos acercarnos. Hacer un vuelo de pájaro, hacer algún comentario. Yo lo que me surgió es cierto que tenemos prejuicios. Ahora, ¿prejuicios a la política o a los políticos? Y cuando digo los políticos, no me refiero solamente a todas aquellas personas que están directamente involucradas en la política, sino a todos los posibles en estado tal vez de potencia de actores políticos. Y nos incluimos nosotros mismos también, porque a partir de la no actuación y el no compromiso, de la inercia que todos tenemos debido a esos prejuicios, nos convertimos en la contracara de la posibilidad de ser un actor político. Era Aristóteles o Platón que decía que todo hombre es político, porque todo hombre es político, pero convengamos que hoy, a partir de los prejuicios que tenemos sobre los políticos, hay una, ¿qué te podría decir? No hay ganas de inmiscuirse como posibles actores en la política. Desde el pequeño granito de arena que uno puede... Y es un grave defecto que tenemos en la sociedad. Es un gravísimo defecto. Esto es muy actual. Después de las elecciones en Italia, muchos piensan que el mundo realmente en este momento está dado vueltas, todo pata para arriba. Uh-huh. Los hechos, por ejemplo, de elección de Trump, el proteccionismo económico y el populismo en los lugares donde mayor riqueza, o los países con mayor riqueza. Alemania, otro caso. Tenés Estados Unidos, uh-huh. Tenés el Brexit de los ingleses y ahora tenés Italia. Y lo de Barcelona. Y lo de Barcelona, sí. Da la impresión que la sociedad de consumo está cuestionada en sus raíces, uh-huh. Y de una manera insospechada, porque los resultados no se los espera nadie y es como una explosión, es como si te explota algo entre las manos. Ahora ayer veníamos hablando de la integración del mercado, de la cuestión del lo dije hoy, no me acuerdo, todo esto, es decir, y de golpe aparece y se confirma con las elecciones en Italia, y esto hace que la política se vuelva cada vez un tembladeral más grande, ¿no? Una madeja muy difícil. Una cosa muy, muy extraña. Uh-huh. Vos escuchás los tipos que están estudiando estas cuestiones, y por ejemplo,
¿Cuánto tiempo se habló de la sociedad de consumo? Se criticó el consumismo, el capitalismo. Llegó, se consagró y ahora tenemos que volver atrás. Pero está bien, las tenemos que volver al proteccionismo. Claro. ¿Cómo es? Las críticas se hacen, pero las grandes concentraciones de poder económico siguen existiendo y siguen trabajando para... Pero para mí, ¿sabe por qué, Eduardo? Porque hay dos clases de ciudadanos. El que es cómplice y el que es damnificado. Y el consumismo maneja un péndulo ahí. En algún momento sos cómplice, en algún momento damnificado. Y en ese ir y venir existe el consumismo como, digamos, la campana más importante de lo que decía Héctor, que es como una especie de campana de protección a los que estamos damnificados en un momento y los que somos cómplices en un momento. Y esa categoría de ciudadano está ungida por un permanente consumo. Y creo que por ahí también se agitan ese pendular entre uno y otro para que se movilice ese consumo. Ahí hay una parte, en el caso de que dice Ana, que es muy interesante, el anonimato de lo político, que hace como lo que decía Héctor, el proceso. Llega un momento que este hombre está procesado, no sabía por qué, y empezó a autoculparse de cosas que no sabía. Y ese es el problema que a veces tenemos en la actualidad. Empezamos a decir, ¿en qué he fallado? Que a lo mejor cumpliste toda tu vida en un proceso, al revés, de darle todo a través de esta historia. Bueno, muy bien. Hemos hablado, hemos pasado una noche movidita a través de estas lecturas y estas discusiones. Y bueno, llega la hora de despedirnos de la emisión Crisálida y volveremos, ¿no? Dios mediante, o no sé qué fuerza mediante. Hasta la próxima. Y será hasta la próxima. Pero vamos a escuchar un temita muy lindo, muy interesante, del uruguayo Daniel Drexler, que se llama Rinconcito. Con Rinconcito entonces nos vamos despidiendo. Saludamos a nuestra amable teleaudiencia o televidencia, como se le quiera llamar, sin poner mañana, tarde y noche, y en algún momento nos estamos encontrando. Así que hasta la próxima emisión. Muchas gracias. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Suavemente ondulado, manto verde de mi sueño, balconcito sobre el mar, el reflejo de la luz en tu pradera, dibujando un horizonte que parece respirar. Voy volando sobre cuchillas y lomas del Cuareima al Uruguay. Vuelvo al río de la Plata, como vuelve el agua al mar, esquinita donde se juntan los ríos, ilusión de un horizonte que parece palpitar. Agua dulce, agua tan amarronada, la memoria de la tierra, la canción del Paraná. Nochecita de comienzo de verano, siesta del jacarandá, alborada en la pradera, el sol cayendo en el mar. ¡Hey! Rinconcito suavemente ondulado, manto verde de mi sueño, balconcito sobre el mar, en el eco de tus cuchillas y lomas, el
Se entreveran tres idiomas, se entremezclan al hablar, con la misma fuerza con que te abandono. Siento que la gravedad me devuelve a tu regazo, como vuelve el agua al mar. Esquinita donde se juntan los ríos, ilusión de un horizonte que parece palpitar, rinconcito suavemente ondulado. Manto verde sobre el mar.